30 de diciembre de 2022. Vamos a hacer un evento especial hoy con el mercado colombiano, activos en diferentes marcos de tiempo. Vamos a mirar el comportamiento del Standard Poor's. Tenemos una alta correlación, sobre todo cuando el SPX baja. Tenemos que hacer también monitoreo, algo así como proyecciones 2023, mirando en marcos de tiempo un poco más grandes el comportamiento del mercado colombiano. Como siempre, material educativo y de opinión no puede constituirse como un consejo financiero. Esto aplica para el comportamiento de todo el video. Miremos cómo tenemos, vamos primero por aquí a evaluar el Standard Poor's. Velas semanales, hay alguna particularidad aquí, es que el máximo, el Standard Poor's, fue en diciembre de 2021. Prácticamente llevamos todo el año con un descenso importante. Obviamente, dentro de las definiciones de tendencia, pues es una gran caída que tenemos, pero viene con unos rebotes bastante interesantes que han generado, pues obviamente, algo de alivio dentro de la fuerza bajista. Tenemos un canal bajista de largo plazo, porque estamos evaluando velas en marco semanal, con una zona bastante importante aquí, que es esta EMA de 200 periodos, que la tocó, incluso la alcanzó a romper durante algunas semanas, y tenemos este punto obviamente para hacer monitoreo durante el 2023, ruptura en semanal de la EMA de 200 periodos. Ese movimiento podría venir a buscar la zona de los mínimos. Vamos a ver cuáles serían los niveles. Recordemos que esto es un indicador dinámico, no es un punto fijo, va a estarse moviendo 3.700. Sin embargo, pues cerramos SPX, perdón, la vela no ha cerrado, el Standard Poor's tiene hoy cierre al mediodía, todavía puede haber alguna variación, esperemos que no sea muy grande. Cotiza en 3.822, aquí vamos a tener un soporte entonces en nivel psicológico de los 3.700, una zona que va a coincidir en semanal con la EMA de 200 periodos. Su ruptura posiblemente venga a buscar los mínimos de esta vela de onda alta, cercano a los 3.500, 3.492 como canal. Si se rompe esta zona, objetivo sobre los 3.500, y en la base del canal todavía existiría la posibilidad de venir a buscar ese nivel. ¿Por qué el Standard Poor's en este video del mercado colombiano? Porque obviamente una caída fuerte en el Standard Poor's podría poner bastante nervioso lo que sería el mercado colombiano. Como decimos, somos muy buenos para seguir el SPX cuando está bajando, cuando sube, pues la correlación no siempre es igual. Tenemos, miremos si hay algún tipo de divergencia, lo que sería el comportamiento del índice de fuerza relativa, no tenemos nada, y el indicador de volumen tampoco veo nada extraño. Este mínimo en el Standard Poor's es mucho más anterior, una zona de 2.220 del año 2020, en marzo de 2020. Casi que el rally de marzo de 2020 a diciembre de 2021 pues está aquí bastante marcado. Vamos a tirarle a esto un Fibonacci, veamos esa corrección de qué nivel ha sido entonces en lo que sería como el marco primario. Tocó el 50% del nivel Fibonacci y se movió entre el 50, el 61 y casi que la zona del 76. Esta vela puede considerarse aquí ruido de mercado en esta zona de máximos. Punto clave, vuelve y se valida este nivel de 50. La ruptura de este 50 va a coincidir con el Fibonacci 38%. Todo el impulso alcista viene haciendo una reducción importante. Vamos a trazarlo en el sentido contrario para que midamos de todo el movimiento alcista cuánto han sido los niveles de corrección. Vamos a tenerlo aquí en este punto. Ahí sí. 23, 38, 50. La mitad de toda la tendencia alcista todavía se considera tendencia principal alcista, y esta EMA de 200 periodos va a ser bastante importante. Ahí tenemos los niveles para estar haciendo referencia con el Standard Poor's, que sigue de todas maneras bajo presión. Todo el tema
del IPC, de las tasas de interés, ha afectado bastante. Aquí tenemos involucrado la guerra de Ucrania, tenemos involucrado la posibilidad de la recesión en Estados Unidos, recesión en Europa, de manera que tenemos niveles bastante importantes para hacer seguimiento en el Standard & Poor's y obviamente intentando extrapolar o medir cuál efecto podría tener sobre el MSCI Colcap o sobre el mercado colombiano particularmente. Veamos el Brent, vamos a mirarlo también en un marco de tiempo semanal. Veo un comportamiento hasta muy similar, por lo menos la EMA de 200 periodos la sigue respetando. Aquí tenemos los niveles clave de soporte. Aquí estamos pensando en Ecopetrol, un mínimo, los lados de 76 en el Brent, ya rebota hasta los 83. El rebote ha sido bastante importante, pero es claro que todo este impulso alcista ha tenido una corrección bastante fuerte. Una formación doble techo con una volatilidad bien fuerte que viene ya en desarrollo. Rompió por aquí importante nivel de soporte, lo que era casi que un canal lateral, y digamos que dentro de la formación doble techo estuvo muy cercana o llegó prácticamente a los niveles del precio objetivo. Caída en semanal en el Brent, se detiene en la EMA de 200 periodos. Todavía esto tiene una apariencia de algo de rebote. Dos patrones de velas me gustan mucho. Una vela roja, la EMA de 200. Después venimos con una primera reacción. Una vela con un rango importante. Los volúmenes no han estado realmente muy altos en marco semanal. Final de diciembre, que no deja de ser de todas maneras un movimiento de cierta manera atípico en términos de volumen, de lo que serían los maquillajes, las organizaciones de los balances de cierre de semana. Hay muchos intereses inmiscuidos en todos los mercados con lo que tiene que ver con los informes anuales o con los cierres anuales. Importante entonces este impulso. Los mínimos de esta semana van a ser claves. Pensando en un marco de tiempo más pequeño, los mínimos por aquí en la zona de 82, lo tenemos en 83.30, 81.82, esto parecería venir a buscar en la primera semana de enero un valor cercano a los 90, el Brent. Soporte en la EMA de 200 periodos, y aquí hay algo que me está empezando a llamar la atención, y en este marco de tiempo es la posibilidad de un hombro, cabeza-hombro bajista. Si se llega a romper esta EMA de 200 periodos, aquí está casi que actuando como la clavícula, lo que sería el nivel de soporte, que tendríamos hombro, cabeza, hombro, una formación de cambio de tendencia, de posible cambio de tendencia. Siempre lo digo cuando hacemos los videos diarios, lunes a viernes, 7:30 de la mañana. No se puede tomar textual lo que uno habla en un marco de tiempo tan fuerte. Eso no quiere decir que vengamos ya en desarrollo de un hombro, cabeza, hombro bajista y que el mercado vaya a iniciar una corrección. Todavía tenemos posibilidad de movernos dentro de la zona de soporte y de resistencia, y obviamente esta EMA de 34 periodos coincide con la directriz. Su ruptura alcista empieza a negar la hipótesis del hombro, cabeza, hombro bajista. Si llega a romper la zona de los mínimos, se confirmaría. También tenemos en el Brent un comportamiento en máximos en marzo de 2023 y pues muy cercano, de apenas 2 semanas y media de la zona de los mínimos, con un rebote que ha sido bastante interesante. Parecería tener todavía fuerza ese impulso. Estamos en la resistencia ahí pegados en la EMA de 8 periodos en semanal, que es bastante fuerte. Tampoco ha cerrado y tenemos cierre temprano al mediodía. Vamos a ver cómo se mueve con la posibilidad de objetivo hacia los 85, 90 y esperar a ver qué hace con esta directriz. Siempre con el disclaimer que si se nos devuelve, este nivel va a ser bastante peligroso con la posible formación hombro, cabeza, hombro bajista. Eso con el análisis entonces en el Brent, vela semanal. Quiero ponerle también un Fibonacci. Quiero mirar corrección. Tenemos también en el 50%, qué casualidad. Standard & Poor's, de todo el impulso alcista, el último gran impulso alcista, ha corregido el 50%. El Brent, de todo el último y gran impulso alcista, ha corregido también los niveles del 50%, para tener ahí presente. Vamos a devolver al SPX a ver si fue que no vimos ahí también.
la posibilidad de un hombro cabeza a hombro bajista, no, realmente tiene una conformación técnica semanal que coincide con el FIBO 50, los máximos están en época muy cercana también, pero no estamos pensando en formación de hombro cabeza a hombro bajista. Vamos con el mercado colombiano, veamos el cierre. Tenemos aquí entonces el cierre semanal, pues no nos vamos a detener en cierre semanal, pero salimos casi todo positivo, comportamiento de muy bajo volumen, pocas acciones de las que hacemos seguimiento con correcciones muy leves. El marco mensual, finalizando ya el cierre a 30 a 29 de diciembre, estamos ya sin operativa 30 de diciembre en el mercado colombiano, nos deja un MSCI Colcap con una variación positiva de 3.5%, tenemos muy bajo volumen y algunos activos obviamente con comportamientos extendidos, altos, como Bogotá, que bajó ayer, había estado en 40, ayer bajó como el 5%, pero le alcanza para un cierre mensual de 15% de variación positiva, contrario, digamos, a BBC, que cerró en mínimos con 10.22%, Corficol con una caída mensual importante. Digamos que diciembre es un mes que se ha acostumbrado dos conceptos. Primero, rally navideño. No creo que hubiera habido este año realmente rally navideño. Los activos subieron, pero no fueron unos volúmenes constantes. Fueron más bien cierres como atípicos, poco usuales, en subastas sin volumen. No es ese movimiento en donde aparentemente todo el mercado está comprador y los activos suben, suben y suben, y por lo general también suben casi todos los activos. Aquí se ve los de siempre, el comentario que me hicieron ayer, que tienen un comportamiento bastante positivo y otros activos bastante relegados en el comportamiento. Aquí tenemos el marco anual con un MSCI Colcap que no refleja la realidad del comportamiento del mercado, 8.85% de corrección anualizada. Aquí tenemos que hacer la particularidad de que el precio de Bogotá, el precio de preferencial aval, están reconstituidos con la adquisición de BHI. No es realmente el precio de inicio de cierre, sino la conversión que se hizo, obviamente, sacando lo que sería la adquisición de BHI. Tenemos que el comportamiento del MSCI Colcap no refleja la realidad del mercado. Pocos activos son los que están haciendo el peso y el equilibrio, y tenemos activos con una caída bastante importante. Tenemos a la acción de Semargos 41%, una acción insignia del mercado colombiano, contrarrestado contra un alza en 22% en Bancolombia, caída en Corficol de 47%. Aquí cabe la pregunta si los fundamentales están acompañando estos movimientos. Aparentemente, los fundamentales del mercado colombiano siguen estando bien, digamos que no muy bien, sino bien, que el precio actual en la mayoría de los activos no refleja la realidad de las empresas, pero eso es una particularidad que ha tenido siempre el mercado colombiano. Los fundamentales o tardan mucho o pasa algo que se demoran demasiado o nunca se manifiestan. La preocupación, obviamente, con los cambios de gobierno está en que no se vayan a deteriorar los fundamentales de las compañías con el plazo del tiempo, porque obviamente los fundamentales de hoy están siendo un reflejo del pasado, pero los fundamentales dentro de un año, 2 o 3 van a ser reflejo de este cambio en el que nosotros estamos viviendo actualmente. La queja general con el nuevo MSCI Colcap es una posición muy dominante de algunos de los activos en donde en mi concepto, su concepto personal, pues no refleja la realidad de lo que sería el comportamiento de los principales activos del mercado colombiano y donde la gente está invertida. Porque si uno mira que un índice bajó el 8%, pero su portafolio está reduciéndose en 40-45%, pues eso no es realmente la realidad del mercado. Tenemos aquí una tablita importante, porque muchas veces pensamos que una caída del 47% se nos nubla como la mente en lo que sería la recuperación y pensamos que una alza de 8, 10 o 15% estaría mejorando muchísimo el mercado. En el caso particular de Corficor, para recuperar el precio de inicio del 2023 tendría que subir el 90%. O sea, habíamos iniciado año en 28.600, cerramos en 15, con una caída de 13.000 que representa 47.55%. Este dato es bastante importante. Ayer compartí en Twitter la tablita del cierre de diciembre
del 2021, en donde hubo caídas también en la mayoría de los activos del mercado colombiano, para que le den una revisadita, porque eso profundiza la caída o lo que está sucediendo en el mercado, digamos que en los últimos 2 años de comportamiento ya generalizado, globalizando lo que viene sucediendo. Este año, con el cambio geopolítico, por llamarlo de alguna manera, hemos estado actualizando una tabla que es bastante interesante, que vamos a seguirle, obviamente, haciendo seguimiento, y es cuál ha sido el comportamiento de los principales activos o los que nosotros le hacemos seguimiento del mercado colombiano con respecto a 3 hechos principales. La elección presidencial, el día que fue ya confirmado el nuevo presidente, que fue el 17 de junio, comparado contra el precio actual. El MSCI Colcap ha tenido una caída de 11.55% desde la elección presidencial. Aquí queda la tablita para que les saquen una captura de pantalla. También está compartida en los diferentes espacios. Luego de la posesión, es un dato que es diferente, porque obviamente tenemos un comportamiento desde el 5 de agosto, que fue el cierre de la última jornada bursátil antes de la posesión, y tenemos particularidad que desde la posesión Bancolombia ha subido 14%, la acción ordinaria de Bancolombia. Es de las poquitas que se alcanza a salvar en el comportamiento después de la elección presidencial. Y tenemos esta otra tabla que es la recuperación desde mínimos después de la elección presidencial. La caída inicial fue bastante fuerte. Aquí hay datos, digamos que bastante positivos. CLH llegó a tener un mínimo, no el mínimo del año, ni el mínimo anual, ni del activo en el tiempo, sino después de la elección presidencial en 2.800, y en el momento de la OPA cerró en 5.500, de una recuperación de 96. Esto es algo particular, obviamente por el manejo de lo que sería la OPA. Ecopetrol se ha recuperado un 23% de los mínimos, es un dato bien interesante. Semargos, a pesar de lo débil que pueda estar, se ha recuperado 19.88%. Casi todos los activos están con una recuperación importante. Saquemos a la vivienda, que es 6%, pues eso lo niegan 1 o 2 jornadas. Saquemos a ETB, Grupo de Energía de Bogotá, que son también porcentajes muy pequeños. Lo mismo Corficol y la acción de la BBC, que está cerrando prácticamente no solo en los mínimos después de la posesión, sino también en los mínimos anualizados. Eso, obviamente, teniendo presente entonces el factor geopolítico, por decirlo de alguna manera. Vámonos con la parte de técnicos entonces. Voy a traer esta tablita del cierre. Vamos a pasarla por acá para este otro lado. Estos son desconectados, no son videos preparados, van saliendo, van fluyendo. Ese es el estilo. Y vamos a traer aquí ahora sí entonces nuevamente el disclaimer para que lo tengamos presente, y vamos a empezar a hablar de niveles posibles. Esto tiene mucho que ver con análisis técnico, susceptible de darse o no. Siempre todo analista tiene su sesgo, por decirlo de alguna cosa, y todas las personas que vean X o Y analistas tienen que empezar también a analizar y a separar si es que está invertido y le hace mucha fuerza a ese activo, o qué es lo que está sucediendo realmente en el momento en que se haga un análisis. No vamos a mirar marcos diarios, pero sí hay que traer obviamente el MSCI Colcap en marco diario, porque hemos estado con la expectativa de la posibilidad de un hombro cabeza hombro bajista que nos pone con un precio objetivo de 1.150. Se desarrolló parcialmente, digamos que dentro de lo que es la metodología del hombro cabeza hombro bajista para trading. Pues uno monta una posición en corto, aquí no se pueden hacer cortos, pero si estuviéramos hablando de oro, petróleo, todo eso, había dado ruptura, lo que se conoce como pullback para las entradas en niveles en corto, hubiera estado bastante positivo, lo que hubiera permitido, si se pudiera operar en venta en corto, hubiera pedido sacar una utilidad bien interesante, bajar stops a precios de entrada, lo que se conoce como stop en break-even, incluso haber salido con algo de utilidad. Tenemos una posible negación de ese hombro cabeza hombro bajista. Este comportamiento semanal es, como lo hemos llamado, pues bastante
bastante usual, pues porque todos los años vemos que se repite, pero lo importante es ver si en enero va a haber continuidad o no. Los volúmenes han sido muy bajos, realmente esto tiene toda la apariencia de lo que el mercado llama maquillaje de balances, a fin de trimestre, a fin de semestre, a fin de año. Algunos actores de mercado que tienen que reportar utilidades o pérdidas, pues obviamente intentan mover un poco al alza los activos para que esos balances no queden tan feos. Por lo menos eso es lo que dice la teoría, no es ninguna afirmación. Tenemos entonces soporte en marcos diarios para hacer monitoreo en enero. Esta zona de 1260. Si nos niega 1260, pues ya no será un hombro cabeza, hombro bajista, pero igual que siempre le digo a los estudiantes, no se preocupe cómo llama la formación, si rompe 1260 muy posiblemente vamos a tener descenso a niveles adicionales. Vamos a subirle el marco de tiempo, hecho ya pues obviamente el concepto con lo que sería el marco diario, digamos la misma descorrelación que hemos visto con el MSCI Colcap, pues porque obviamente esto es producto del movimiento de 3 o 4 activos y hay activos que están bastante quedados en el comportamiento. Vamos a mirar semanales, no miremos mensuales, vamos a mirar semanales. A ver si logramos hacer obviamente pues algo así como de proyecciones 2023 para el mercado colombiano. Tenemos entonces que el hombro cabeza hombro bajista claramente se desarrolló parcial y fue negado. Soportes y resistencias claves. Vamos a tener entonces ese 1260 y si esta vela semanal es una vela que no tiene la consistencia importante, aquí vamos a tener el primer punto clave. Redondeémoslo a 1240. La EMA de 34 periodos es una zona cercana a 1290, muy cercano también al psicológico 1300. Dentro de los movimientos de las velas, si se llega a atacar el 1200, la resistencia de la EMA de 34, pues la vela se puede poner un poco arriba y después al cierre pues, definir si hay ruptura o si deja una sombra de techo, una cola de techo. De manera que esa zona de 1290, 1300, además de que 1300 es un número psicológico bastante importante, pues va a ser relevante. Independiente de lo que piense X, Y o Z analista, una ruptura en la zona de 1300 en el MSCI Colcap al alza, viene ahí sí un mini rally que nos podría llevar a 1340, 1360, donde se encontraría con la EMA de 200 periodos. ¿Cuáles activos del MSCI Colcap son los que generan esa ruptura? Los de siempre. La inquietud siempre va a estar en los que se quedan, los que no pertenecen al índice, que tienen unos comportamientos bajistas a pesar de que el índice viene subiendo. Soporte clave entonces lo vamos a tener en esa zona de 1240, 1250. Es un rango realmente amplio, 1250, 1300, 1240, 1300 para tener presente entonces con el comportamiento o la expectativa 2023 para el índice MSCI Colcap. Bueno, vamos a mirar Bancolombia, también velas semanales. Trae un comportamiento donde esta EMA de 34 fue absolutamente preponderante. Como nivel de soporte coincide con este pivot. Venimos casi que en una repetición de canales al alza. Videos semanales hemos tenido un objetivo cercano a la zona de 44. Una vela interesante. Cerramos en 42.500, es un activo que hay veces, a pesar de los cierres, tiene un comportamiento bastante volátil también, de manera que esta zona de 40, siempre todo el video lo vamos a tener con la percepción de validar en todos los activos si esta última vela tiene la consistencia, de manera que estamos en 40 como nivel clave, que no nos vaya a descender a la zona de 38, 40, 43 y un valor cercano a 44 serían los niveles en marco semanal para la acción de Bancolombia. ¿Qué sigue de allá si logra romper esos niveles? Este punto es una formación doble techo, incluso en 45. Existen los fundamentales para que se dé el rompimiento de esa formación doble techo. Ahí es importante estar siempre presente. La acción de preferencial Bancolombia trae, digamos que este año con respecto a la acción de Bancolombia una novedad. Y es que históricamente la acción preferencial de Bancolombia ha estado por encima en precio que la acción ordinaria. Este año es completamente
invertido eso, aparentemente el tema de las sopas ha sido el participante de eso y tenemos en el reflejo del comportamiento anual la demostración de lo mismo. Bancolombia ordinaria se valoriza 22.48% anual, año 2022, mientras que la acción preferencial de Bancolombia solamente le alcanza para el 4.84%. Es una diferencia de 17, 18 puntos que obviamente es el reflejo pues, de las particularidades del mercado colombiano, por llamarlo de alguna manera. Muy interesante cierre semanal en la acción de Bancolombia, rompiendo al alza toda esta consolidación y rompiendo al alza la media móvil de 200, la media móvil de 34. Es un canal alcista bien desarrollado, muy bien definido, que tiene como objetivo el techo del canal y la posibilidad de esa formación doble techo en los 35. Mire lo cercano que está el doble techo en la acción ordinaria de Bancolombia y lo alejado que está, porque tenemos 33 a una zona cercana a 35, 36 para hacer la formación doble techo. Niveles claves en semanal, no nos vaya a negar esta EMA de 200 periodos. A principio de semana estuvo amenazando con romper a la baja esta directriz que nos viene dando el nivel de soporte. Una tendencia alcista secundaria que se nos había convertido en una secundaria lateral y que con este nuevo máximo pues parece retomar nuevamente el rumbo a esa zona, de manera que clave el mantener los niveles arriba de la EMA de 200, pero esa zona de 32.660, 33, 32.500, niveles claves para la acción preferencial de Bancolombia. Tenemos a BHI, un activo que después de la OPA devolvió casi todo el precio. Antes de la OPA había cerrado por aquí, por la zona de 197.200, cerramos ya en 205. Hay que ver qué pasa con esta zona de los 200. La ruptura de ese soporte de 200 podría tener fluidez a una zona cercana a 183, que es la zona de los mínimos. No, pues obviamente con esa desconfiguración técnica, por este gap, este hueco que genera la OPA y después toda la definición, pues obviamente los técnicos no van a funcionar muy bien, pero si llegase a romper al alza el máximo de esta última vela semanal en la zona de 220, podría tener una fluidez relativamente interesante. Casi que estamos en 200, 220 con niveles y volatilidad 197, 196, 195. Bogotá termina dejando una vela semanal bajista hasta el día miércoles, perdón, porque el último día fue jueves. Hasta el día miércoles tuvimos un comportamiento en 40.000 y ayer tuvo un descenso importante dejando una vela bajista. Un activo que está completamente en rally, digamos que este es de los activos que ha tenido un mejor comportamiento, por lo menos desde el punto de vista técnico, no tanto en niveles de variación positiva, pues porque obviamente cierra el año con una caída de 19.25%, pero sí es un activo que ha sido más consistente desde el punto de vista técnico, desde que alcanzó los mínimos por los lados de octubre, 31 de octubre, y viene con una recuperación con volatilidad importante, bastante interesante. Este activo hay que dejarlo decantar porque voy a bajarle de marco de tiempo a diaria. De todas maneras, los volúmenes nunca fueron unos volúmenes espectaculares que hubieran generado primero en la ruptura y la llegada al precio objetivo. Teníamos cercano a los 38, precio objetivo de los videos semanales, y luego hizo un movimiento sin volumen, con comportamiento, como siempre lo hemos dicho, bastante atípico, y ayer con una caída de 7.5%. Casi que los niveles a validar nos tocan en diaria, 35, 38 y 40 serían los niveles para monitorear entonces con la acción de Bogotá, que la vela obviamente es bajista, comportamiento bastante poco usual. BBC cierra prácticamente en mínimos anuales, porque tenemos un mínimo en los 6.910, habría que corregir la tabla de los mínimos, o incluso hacerlo exactamente en este momento para que no se me pase. BBC 6.910, tenía 6.985, 6.910. Volúmenes han sido muy débiles, un activo que estamos, esto personalmente también después de el split, nos queda por aquí esta vela
cuando se inició el split, la recomposición de los split en este tipo de gráficos. Por eso, si no estoy equivocado, sería un mínimo histórico para la acción de la Bolsa de Valores de Colombia, que sigue decepcionando en su comportamiento técnico, dependiente pues obviamente de toda su parte fundamental. Tenemos a Celsia, logra una recuperación de un nivel importante, esos 2.700, cerró en 2.780. Digamos que el mismo concepto, durante la semana previa la recuperación parecía bastante interesante, esta última semana ya es con muy bajo volumen, hay que estar monitoreando los dos niveles, la zona de los 2.700, 2.600 como soporte, porque este canal, tras romperse, en cierta medida tiene un objetivo nuevamente volver a tocar esta directriz, de manera que no se debe romper este 2.600, 2.700, lo veo más débil como soporte, 2.600 nos generaría una fluidez importante y el punto clave ya estaría por los lados de los 2.900. Independiente, como siempre lo digo, de lo que piense cualquier analista, si el mercado rompe esta zona de los 2.900, 3.000, va a tener una recuperación interesante. Esperemos que todo lo que sucedió estas últimas 2 semanas pues sea el augurio de un rally que venga al mercado colombiano del año 2023, pero tampoco nos podemos hacer sofismas mentales. Ese entonces el comportamiento de Celsia, que cierra año con una caída de 33.53%. Es una caída bastante fuerte. Acción de Cementos Argos cae 41.08, tiene que recuperar el 69.72% a partir del 1 de enero para llegar a los precios que teníamos inicio de este año. Es un canal alcista en semanal, cerrando en todos los niveles de resistencia. Ayer cayó 3.41%. Este es el reflejo diario, dejando este nivel importante. No las quiero mirar todas en diaria, pero básicamente esto sí está mostrando la intención de venir a buscar esta zona de 3.900. 4.000. Va a coincidir con EMA de 34. Si la rompe, seguimos el desarrollo del canal secundario. Esta tendencia es bastante bajista y hay que tener muy presente los mínimos. Esa zona de 3.300, 3.300, 3.800, 900, 4.000 para poder tener percepción de una mejora adicional. Aquí en semanal es clara la disminución de volumen con la acción de Cementos Argos. Miremos a preferencial Semargos. Mire lo difícil, lo raro, lo complicado del mercado colombiano. La ordinaria cae 3.41, la preferencial sin ningún tipo de hecho, sin volumen, con transacciones muy puntuales, con volúmenes muy bajos, posiblemente en la subasta de cierre, si era con una variación de 3.67 y con una vela semanal envolvente que niega 2, 3 velas anteriores, pero con la debilidad obviamente que deja todo lo que hemos comentado. Tenemos a preferencial Semargos, cae 38.94% en el marco anual. Cerramos junto a la resistencia. Este va a ser el nivel clave, 2.600 para ir a buscar la EMA de 34 periodos. Soporte todavía sigue siendo vigente, casi que los 3.400. La zona de 3.800, perdón, 3.400, 3.380, su ruptura. Esto no deja de ser esto es un primer mínimo mayor con respecto obviamente a esta gran tendencia bajista, pero si se devuelve, tendría un objetivo todavía bastante interesante. Siempre necesitamos en el mercado colombiano, que no tenemos la posibilidad de hacer cortos, pues que el mercado jale hacia arriba, de manera que es claro que tengamos esta zona de los 2.600 como punto referente, y teniendo mucha precaución con los niveles de soporte. CLH controvertida, estamos en OPA a un precio diferente, 4.735. Hay que esperar el prospecto de la OPA, a ver qué condiciones van a salir para tener una visión un poco más clara de lo que pueda suceder. Acción de Canacol en Toronto. Tenemos cierra en 201, es un nivel psicológico bastante importante. Esto está haciendo todavía una formación con unos niveles bastante amplios. Zonas de ruptura 210, 215 para ir a buscar un nivel importante de la EMA de 34 periodos cercano a 230. Canacol cierra en BBC con una caída de 27% anual. Vamos a mirar por aquí la de la BBC. Una formación doble piso.
Esta vela tuvo un volumen importante. La última semana no tiene volumen, pero esta reacción desde soporte parece ser bastante positiva. Cierra 7,295, soporte 7, y digamos que a nivel importante para que no vayan a ser nuevos mínimos sería la zona de los 6.200, nos generaría. Siempre hay que mirar los dos lados. Uno no quiere que el mercado baje, pero estos niveles tenemos que tenerlos siempre presentes. Esto es una gran tendencia bajista. Está pendiente el mercado para enero de un explico en este activo y ver cuál va a ser la reacción luego de eso. Aquí está esta zona 7.000 psicológicos, 6.800 y la zona de 6.300 es importante. Del lado positivo y siendo constructivo, 7.600 para poder hacer una visita a 8.340. Si nos miramos solamente desde el punto de vista técnico, esto es un activo que está en una doble réplica de canal. Este punto va a ser bien importante para poder ir a buscar el nivel objetivo. Un canal, lo rompe proyección, busca el techo, rompe proyección. Bueno, que aquí vamos a estar. Esta zona de 7,400, 7,600, importante para buscar niveles superiores. Con concreto, 240, un activo que está con una liquidez bastante reducida, poco alejado, los 20 pesos apenas, realmente no es mucho del soporte principal. Ha hecho uno o dos toques a esa zona, un poquito arriba, un poquito abajo de ese 20. Este es el punto más importante a nivel de soporte para pensar que vamos a tener un descenso adicional o se podría presentar un descenso adicional. Es una formación doble piso bastante fuerte. Aquí hay una gran resistencia. Esta ruptura la negó, claro, no tenía volumen. De manera que estamos hablando de 220, 250 y la zona de 260, donde esto va a coincidir con la de más de 34 periodos para poder tener niveles de rebotes adicionales. Corficol, una vela de indecisión, doble vela. Me gusta como vela realmente en Corficol. Validar la semana entrante con los mínimos, primeras 2 semanas de enero. Esta zona de 14, sí, 14, 300, nivel clave, porque esto es un canal bajista. La ruptura de esta zona nos va a llevar descenso importante a 14, posiblemente a la zona de 13, o la ruptura de este máximo y de esta directa es una zona cercana a 16, 14, 16, 14, 16, niveles claves para la acción de con concreto. Ecopetrol, el ADR, cierra en toda la resistencia en un punto clave en 10, que es obviamente un nivel psicológico bastante fuerte. Ecopetrol en BBC todavía le falta un poquito para llegar a la resistencia principal, que sería ese 2.600. Buen comportamiento de Ecopetrol en las últimas 2 semanas. Digamos que ha sido el activo que ha metido el 70% del volumen adicional. Aquí estamos con volúmenes muy bajos, el 70, algunas veces casi el 80, algunas veces el 50 de los últimos 15, 20 días del volumen diario ha sido de la acción de Ecopetrol o la acción de Bancolombia, que pesa bastante también dentro de lo que sería el volumen. Sin embargo, esto parecería tener que estar pendiente del comportamiento también del Brent, aunque para decirlo la verdad, el Ecopetrol últimos 2-3 meses no se ha venido moviendo, por lo menos como lo hacía antes, en donde el Brent subía 1-2%, Ecopetrol subía, el Brent bajaba 2-3%, Ecopetrol baja. Ya hay días donde Ecopetrol sube incluso con un Brent bajando o baja incluso con un Brent subiendo, pero obviamente si el Brent se dispara contra los precios de cierre de diciembre a la alza o a la baja, pues eso tendrá que terminar por influir en el fundamental ya de mediano plazo y posiblemente en los niveles de entrada o de salida de grandes actores de mercado. Cierra a 2.400, posibilidad de ir a 2.600, pero tenemos los mínimos de las velas, una zona cercana a 2.300. Ruptura de 2.300 serían máximos menores con posibilidad de visita a los 2.200. El cóndor activo en rally no ha logrado pues obviamente cerrar en máximos, todavía está bastante alejado, la zona de 1.657, es claro por aquí los mínimos desde 513, esto fue por aquí en junio de 2022, también lo tenemos en vela semanal, el activo que viene en un importante rally, 1.400, 1.600, soporte y resistencia, la ruptura a alguno de los dos lados podrá generar obviamente un movimiento de fuerza importante. La última semana con muy poca volatilidad.
y obviamente pues unos volúmenes bastante bajos para tener ahí presente. ETB 108, un activo que sufrió durante el año 2022 la bajada de categoría, por decirlo de alguna manera. Ya es un activo de baja bursatilidad que se opera por subastas. Se pegó arriba de la zona de los 100, no, digamos que afortunadamente no ha logrado romper esos 100 que son un gran nivel de soporte. 100, 120, 100, 120, ha perdido bastante dinamismo. Tenemos un split en la acción de Almacenes Éxito que buscaba mejorar la liquidez del activo. Mi concepto no lo ha conseguido. Tenemos en esta zona de los 3.350 un soporte importante. Esta gráfica está recompuesta con el split. Ahí pues obviamente siempre queda esa falla. Pues obviamente es de origen. Y este punto entonces es relevante, que si llega a romper este nivel, la tendencia principal es bajista. Esto es una acumulación bajo volumen, pero sin embargo hay una acumulación importante de volumen que cuando rompa puede generar un movimiento con una rapidez bastante importante. Hemos tenido en particular el pensamiento de este activo independiente de los fundamentales, independiente de la expectativa de recuperación de la liquidez, cercano a los 3.000. Pero como siempre, mientras no nos rompa niveles de soporte, se está moviendo entre los niveles de los 3.350, 3.400 a un valor cercano a los 3.800. Un canal lateral, lo quiero tener como canal lateral, porque de todas maneras, si es uno estricto, esto por aquí está haciendo máximos menores y podría ser realmente un canal bajista, pero manejémoslo del lado optimista, 3.350, 3.400 a 3.800, la ruptura de 3.400 llevaría a un objetivo cercano a los 3.000. Un RSI lateral, no hay nada, el MACD también está ahí, en los laterales los indicadores se convierten menos importantes, aunque obviamente el marco de tiempo es un marco fuerte. Grupo de Energía de Bogotá, muy cerca de la zona de los mínimos del año y de los mínimos de Petro, como hemos venido llamando la tablita, un valor cercano a 1.644. No ha tenido fortaleza. Esta vela fue preponderante en un rebote hacia 1.890, que no tuvo la posibilidad de la ruptura. Y esto todavía sigue mostrando una directriz que hay que hacer monitoreo bastante importante. Digamos que mejoraría si logra en algún momento romper con consistencia al alza esta directriz para empezar niveles de recuperación y estar muy atento también entonces con esa zona de 1.650, 1.600 psicológico. Como el mercado colombiano está tan ilíquido, y digamos que muchas veces abre al alza o a la baja con unos volúmenes no grandes o muy bajos, 3-4%, pues hay que tener el 1.600. Por lo general ese tipo de gaps de apertura sin volumen el mercado lo viene absorbiendo durante la jornada, y no hablo del Grupo Energía de Bogotá, sino del resto de los activos, que se generan en cierta medida oportunidades intradiarias para los que tienen cash, en el sentido de que activos que abren 4 o 5% a la baja, por lo general cierran positivo y terminan dando para el que logra comprar, porque obviamente para comprar pues hay que tener las órdenes puestas, porque eso muchas veces no da tiempo. Niveles clave, mantener el soporte. Nivel clave entonces en Grupo Energía de Bogotá, ruptura de la directriz bajista. Grupo Bolívar, una gran recuperación también, vela semanal, disminución de la volatilidad muy fuerte. Es extraño cómo el rango de estas velas cuando llega a esta zona se reduce. Los volúmenes han estado relativamente bien para lo que son el activo. Tiene una visita por aquí a la zona de 59, que sería el soporte principal, aunque se ha mantenido en velas anteriores 60. 59, 63. Esto tiene una gran congestión aquí en esta zona para poder encontrar niveles adicionales. Grupo Argos, de los activos más conflictivos, o que por lo menos tiene una cantidad de atrapados más importantes en el mercado colombiano, junto con Cementos Argos y junto con la acción de preferencial. Grupo Sura deja una muy buena vela semanal. Si la agrupamos en mensual, hay una gran cola de piso que en teoría sería una señal alcista importante, pero queda la incertidumbre y la duda del comportamiento de la última semana, con un volumen bastante bajo, aparentemente intentando generar la reacción o
recuperación de los niveles de los 9.400, que era el nivel de soporte. Importante mantenerse arriba de los mínimos, 9.000, su ruptura de 9.000 sería fatal para la acción de Grupo Argos, y en la medida en que continúe la recuperación, esta vela no es mala del todo, esto es una posible vela de finalización de momentum bajista, ojalá el volumen de la reacción hubiera sido más grande para que esto tuviera realmente una fortaleza, pero esa zona de 10 va a ser fundamental, 9, 10, 9, 10, a donde rompa Grupo Argos posiblemente lo hará con fuerza. Recuerden, como siempre, tener presente que son opiniones académicas, no estamos hablando de recomendaciones de compra o venta de los activos. Y como lo dije antes, que siempre los que me conocen saben que soy de esa forma de ser, con los distintos analistas hay que tener, o con todos los analistas, incluyéndome, pues que los que tenemos un sesgo con algunos de los activos, estamos muy comprometidos porque se ha hablado mucho de él, o tenemos mucho dinero invertido en él, pues siempre podemos ver las cosas de una manera diferente, pero me gusta tanto los soportes y las resistencias, porque una cosa piensa uno y otra cosa piensa el mercado. Ruptura de 9, un descenso importante, ruptura de 10 al alza, podría ir a buscar la zona de los 11. Miremos la preferencial de Grupo Argos antes de ir a la otra. Siempre me gusta como coger ordinario y preferencial. Cerró muy cercano a los niveles de resistencia. 1, 2, 3, 4, 5 intentos sin apoyo. Ahí tenemos 6.440, 6.500. Iniciaríamos una recuperación con un potencial importante. Mientras tanto, sigue siendo el mismo canal entre 5.700, 6.500, 5.700, 6.500. Preferencial Grupo Argos en el marco semanal. La acción de Sura tocó el nivel del precio objetivo. Personalmente he dicho que no creo que exista en este momento la posibilidad de ruptura. Ojalá me equivoque por el bien de los invertidos. De esta zona de 42.543 y es un gran rango con visita incluso a la zona de los 35, pero casi que 37 a 42 hay un punto bastante interesante ahí. El MACD con una semana que hay que evaluar el efecto o la continuidad o no durante la primera y segunda semana de enero, está a punto de dar señal de compra. Un RSI que lo tenemos configurado para diario, que está intentando dar también una señal de compra. Un gran lateral, acumulación de volumen. Si logra la ruptura, el movimiento puede ser bastante fuerte, pero todavía pensamos que él se va a estar moviendo al interior de ese canal. Preferencial Grupo Sura, pues otro de los activos más conflictivos del mercado colombiano, con una gran descorrelación con su acción ordinaria. Ese spread ya es histórico. Existe la duda de si alguna vez intentará recuperar o no un spread un poco más cercano. Es una de las causas por las que muchos de los inversionistas entraron o entramos en el mercado con este activo, que se había ampliado el spread, pero se amplió, se amplió, se amplió, se amplió. ¿Cómo estamos contra mínimos? Es de pronto la clave. Esta zona de 11.812 psicológico generó una reacción antes de todos los conceptos de maquillaje bien interesante, pero no le alcanzó a romper los 15. Tuvo un máximo de 15.700, pero incluso cerró por aquí, por la zona de 14.200. Este 14 psicológico ha hecho 2 intentos de llevarse el 14 y no ha podido. ¿Dónde estamos? En 13.200, un activo que estuvo validando a buen nivel de soporte en los 12, logró cerrar en los 13.200. Del lado positivo hay ruptura de 13, pero no es una ruptura consistente con volumen, de manera que estaríamos hablando para validar la semana entrante 12.13, 12.13, con la acción de preferencial Grupo Sura. Los indicadores obviamente se tornan al alza con esas dos velas, pero como vamos a validar ese nivel de 12 para la semana entrante, incluso 12.500, habrá que ver cómo está la profundidad de mercado en los primeros días en esa zona de 12.500. Es un ejemplo, no es que vaya a suceder así, pero si se ve una muy buena demanda en esa zona de 12.500, ¿cuáles 12? Están entrando compradores y posiblemente el movimiento vaya a ir ahí sí a atacar esa zona de 13 y moverse por fin a los 13.514, de manera que siempre esa metodología de estar viendo la gráfica, pero también mirando cómo están los diferentes actores de mercado en el comportamiento intradiario, pues tiene que ser importante. Sura, Grupo Sura. Bueno, vemos las cifras
me devuelvo por aquí, las busco. Grupo Sura, un alza de 40% anualizado. La acción de preferencial Grupo Sura, una caída de 40%. Eso lo dice todo con respecto a la acción de Grupo Sura, de preferencial Grupo Sura, a las OPAs, al GEA, a todo lo que sucedió en el año 2022, pues que obviamente si ya llevamos 50 minutos y nos sentamos a hacer comentarios acerca de todas esas particularidades, pues no acabamos en la jornada. Tenemos a ISA, un comportamiento anual de menos 6.25%, la sacó del estadio ISA, estuvo con un comportamiento mejor que el índice MSCI Colcap. Si uno un año tan malo sale solamente 6% abajo en el portafolio, pues estaría muy bien. Un hombro, cabeza a hombro alcista, que hemos compartido en los comentarios en los diferentes espacios, que llegó al nivel objetivo. Esta ruptura de la EMA de 200 periodos semanales es fundamental. Esta semana hizo una visita a esa zona 20, interesante. Todavía para validar soportes largo plazo hay que pensar en esta zona de los 19.500, que coincide con EMA de 200, EMA de 34 y con esta directriz de este canal. Aquí, porque durante la semana entrante, la otra, vamos a tener aquí 19.520 para ir a buscar posiblemente la zona de 22.23. Esto, aquí estamos teniendo un potencial importante con la acción de ISA. Última semana sin volumen, pero es un activo que esta reacción de esta vela parece bastante interesante. Rompimiento de EMA de 200 periodos con volumen, throwback, que hubiera validado desde el punto de vista técnico lo que son las estrategias que compartimos sobre todo en mercados internacionales, ruptura, throwback, nivel de compra y ya tenemos objetivo 1 y objetivo 2. Si nos niega estos 19.500, llórelo porque el movimiento va a venir acá. Y es un activo que siempre hago también en los distintos espacios del comentario, acostumbra a abrir mal, acostumbra a abrir 3, 4, 5%, con esos movimientos ahí de 2, 3 acciones, 100.000, 200.000 pesos, y por lo general se intentan entrar compradores y los cierres por lo general, no siempre, son bastante positivos. Eso entonces el comentario con la acción de ISA. Miremos a mineros, canal bajista cercano a resistencia, volumen constante. Tenemos un MACD en compra desde esta vela, activo poco líquido, en donde los indicadores técnicos obviamente no son de la relevancia importante que pueda tener una acción como Ecopetrol o como Bancolombia, que tienen unos volúmenes bastante importantes. Este activo es de una liquidez bastante reducida y se anima bastante. Este toque aquí, una de la indecisión, del concepto alcista, esta consolidación me gusta. Las últimas 2 semanas son las que hay que tener siempre con el sentimiento de duda, pero bajaba, rebotaba, bajaba, rebotaba. Soporte clave esta zona de 1750, 1700 como canal. Si lo rompe, tendrá un descenso a buscar la directriz de canal. Y la ruptura de 1900, 1700, 1900, 1700, 1900. Los números para la acción de mineros, que cae 49.11% en el marco anual. Tiene que subir el 96.49, tiene que doblarse casi para recuperar los precios de inicio de año. Acción de NU, una acción muy joven en el mercado colombiano, también muy joven en el NICE. Tenemos un movimiento, esto no le alcanza a ser un canal todavía porque este movimiento se detuvo aquí en esta zona. Una triple piso, una muy buena reacción ahí en ese punto. Esto nos da por aquí, vamos a ver si se puede configurar, una directriz bajista. Aquí hay doble directriz para los estudiantes, porque tenemos una ruido de mercado, unas colas de techo bastante importantes, las cuales pueden volver a repetirse. Niveles clave, los mínimos, ruptura de mínimos 375, 370, haríamos un descenso a una zona cercana a 324, mínimo histórico en este activo. Y 2 zonas de ruptura, 430, esto es una directriz dinámica, va cambiando en la medida en que se vaya moviendo, pero la clave está en que si rompe esta directriz, vamos arriba, va a coincidir con la EMA de 34, una formación bastante extraña. Miremosla aquí en Colombia, para que tengamos el comportamiento. Un activo más joven, todavía apenas tiene EMA de 8 periodos en marco semanal, no tiene más indicadores, no es muy, todavía no da ni siquiera MACD.
Hablemos solo de niveles de soporte y resistencia. 18, 20, 18, 20, 18, 20. Ruptura de 20, buen potencial con la acción de NU, pero este doble piso ha tenido aquí una volatilidad importante. Si no estoy mal, esto fue cuando salieron los estados financieros, fue por aquí cuando tocó la zona de máximo y ¡prum! De una vez. Excelente estados financieros y ¡prum! Ese concepto de que los mercados se anticipan es bastante importante para tener siempre presente. Nutresa, la última OPA 67 se devolvió con todos los problemas obviamente pues de las OPAs, pero dejamos ahí los potenciales, los loterías del mercado colombiano, en donde por ambición, por aquí la gente no vende y todavía la tienen por aquí en este lado. Esa reflexión siempre nos la tenemos que hacer, que es uno de los problemas grandes para tener rentabilidad en todo tipo de mercado. El miedo y la ambición. El miedo y la ambición. ¿Qué ha hecho después de la caída? Ha recuperado. Tenemos que hablar de 42, 47. Con un activo que tiene también un comportamiento en donde baja con un milloncito, 8, 10, 15, 20 acciones y rápidamente vuelven y generan un cierre positivo. Eso se ve más de pronto en el comportamiento intradiario. Ruptura está de más de 34 periodos, puede traer un descenso incluso a precios anteriores a cuando se había anunciado la OPA, esa ruptura obviamente de 48. No tiene el gran volumen, pero como siempre queda la incertidumbre en el mercado colombiano de si pasa algo con estos activos, con estos GEA, que a pesar de que pues, obviamente no hay nuevas OPAs en teoría, pues todo el mundo está como esperando a ver cuál va a ser el plan J, el plan I, el plan Z, de todo este problema que tenemos, sobre toda esta particularidad que ha tenido esa participación de los LISCI y del GEA. Solamente a nivel de comentarios, soportes y resistencias. Tenemos a PI, otra de los activos nuevos en el mercado colombiano, decepcionando obviamente desde el punto de vista técnico, fundamental, pues siguen diciendo que tiene un comportamiento bastante interesante, pero no es un reflejo que lo tenga el mercado. Solamente tener presente esta zona de 34 como soporte y 37 como niveles de resistencia. Un activo muy poco líquido. Preferencial aval, algo de recuperación. Volúmenes no han sido muy fuertes. Activo que esta zona de 600, 592, 600 va a ser fundamental, pero el problema es que entre 520, incluso 500, 520 y la zona de 600, esto es un gran rango. En trading aquí hay una cantidad de porcentaje bastante importante. Los que se montaron aquí ya deberían estarse bajando, obviamente más si damos por hecho que lo que hubo esta semana fue un comportamiento atípico, porque obviamente pues la variación desde los 500 o 507 a 570 es bastante fuerte en términos de porcentaje. 500, 520 y la zona de 600 es un gran canal, volúmenes ha reducido muchísimo también, los indicadores en semanal todavía están en compra, clave que se lleve entonces este nivel de resistencia. La acción de preferencial aval con una caída de 28.03% tiene que subir casi el 40% para recuperar los precios de 1 de enero. Preferencial Semargo ya está. Preferencial Corficol muy cercano a la zona de los mínimos, soporte en la zona de 12. En mi concepto, Davivienda es otro activo que ha, pues por lo menos decepcionado. Davivienda es un activo que ha tenido históricamente un comportamiento diferente en lo que es la importancia en el mercado colombiano. Ya es un activo que 1 hora, hora y media, 2 horas no ha abierto o los volúmenes son demasiado bajos y es otro de esos que se caracteriza por aperturas bajistas sin volumen con posibilidad de cierre. Lo muestra la vela semanal, en donde el comportamiento mínimo, soporte principal sobre los 26, aquí hay un nivel inferior casi en 25 y obviamente abre, cierra bien, abre abajo, cierra bien. Aquí tenemos movimiento interesante. Es que esta vela, los que manejan vela japonesa, los que manejan vela japonesa, cerró aquí, pero la otra abrió aquí. Y eso por lo general es sin volumen y está generando unas oportunidades muy interesantes también con la acción de Davivienda. De largo plazo, 25,528. A donde rompa, pues el movimiento se va a desarrollar. La tendencia principal sigue siendo bastante bajista en este activo, con una consolidación
en las últimas 5, 6, 7 semanas que nos tiene con un MACD positivo. Miremos a Terpel, bastante lateral. Simplemente tenemos que hablar de soporte largo plazo en los 7,550 y una resistencia todavía sobre los 8,300 que parecería no tener con qué romperlo. Este es un activo de una liquidez baja también, pero los volúmenes no han estado tan raros. Últimas semanas sí, volúmenes bastante pequeños. Por último tenemos el dólar, que venimos con un desarrollo también en diaria de un hombro, cabeza, hombro bajista. Aquí me gusta mucho el concepto de lo que es la parte técnica y cuando todo el mundo se pone de acuerdo. Esto le hemos venido haciendo seguimiento en los eventos diarios y los eventos semanales con un posible hombro, cabeza, hombro bajista desde que estábamos aquí. Rebotó, formó el segundo hombro y aquí viene una dificultad. Si revisamos precisamente las gráficas anteriores, cuando esto no existía, esta era la clavícula que estaba planteada, porque ese era el nivel de soporte, y este techo es un techo por allá histórico que nos generó un movimiento, pero que en definitiva viene funcionando muy bien. A lo que me refiero es que el 90% de los analistas del mercado estaba hablando del hombro, cabeza, hombro, estábamos hablando del hombro, cabeza, hombro bajista que se desarrolló parcial. Lo mismo, si hubiéramos entrado en venta en el dólar peso, y más que esto, los que operan dólar peso en el mercado colombiano son apalancados, se ganaron un billete con esta caída. No ha llegado al precio objetivo. Parecería que también tiene cierta intención de negarlo, por lo menos siempre lo digo cuando estamos en clase. El retrovisor nos dice que es que la clavícula es esta o es esta, pero cuando viene el desarrollo es la parte más complicada de definir cuáles son los niveles del hombro, cabeza, hombro bajista. Para mí son estos. Lo que pasa es que la anterior nivel de resistencia convertido en soporte está actuando bastante bien. Si se deterioran las formaciones, no importa. Aquí no se trata de que Pedro, Pablo, Juan acierten en el análisis, sino en que si logra romper, esto aquí hay un canal secundario, si logra romper esta zona de los 4.860, 4.900, vamos a iniciar nuevamente a temblar nuevamente con un dólar cercano a los 5.000. Y ruptura de soporte, esta zona de los 4.726. Hay que redondear las cifras, 26 pesos realmente pues no es mucho. Volatilidad, formación de las japonesas, 4.700, 4.900. Ahí vamos a tener una consolidación posiblemente en las primeras semanas de enero y a donde rompa con fuerza. No dañemos el hombro cabeza, hombro bajista, porque también igual, si se trata de hacer retrovisor, pero cuando esto está por aquí abajo, sale uno a decir que sí se dio. La observación mejor es, que yo insisto mucho con los estudiantes, no porque leamos que todos los analistas o gran parte de los analistas no estamos hablando de un hombro, cabeza, hombro bajista, no vaya a dar operaciones en compra, que sería este movimiento, independiente de que la formación se esté desarrollando o no. Y cuando todo el mundo está de acuerdo, casi nunca pasa eso. Eso siempre tenemos que tenerlo ahí presente para lo que es la operativa intradiaria. El RSI, vamos a mirar ese RSI. Señal de compra desde aquí, alcanzó a darla con el cierre de esta vela y todavía no había roto. Aquí hay una particularidad, obviamente eso tiene mucho que ver con el manejo de los indicadores del índice de fuerza relativa. Vamos a ver cómo se comporta en enero. 4.700 y 4.900, entonces el comportamiento del dólar peso con lo que serían las zonas de soporte y de resistencia. Quedó muy interesante, 1 hora 3 minutos. Espero que les sirva para sus análisis. Que pasen un feliz año y estaremos nuevamente con todos nuestros aportes en los diferentes espacios para el 2023.